Buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Señales Podcast. En la batalla entre el bien y el mal siempre existen víctimas inocentes. El tema de hoy, posesiones. Yo soy Pepe Pérez, me acompañan Jesús Villalobos, Óscar Escárcega, Abraham Villaseñor y nuestro invitado especial, Eric Sánchez. Es muy importante distinguir la presencia de un espíritu humano con la presencia del demonio, porque pues la presencia de un espíritu humano es un alma del purgatorio, ¿no? Y pues que se manifiesta ya sea como sombra o algún ruido, cosas así, ¿no? Pero la presencia del demonio pues ya se manifiesta con lo que es una infestación demoníaca, es simplemente destructiva. Ataca ya sea zonas o lugares o incluso personas. O sea, el demonio nada más quiere atacar y destruir humanos, lastimar. Pues según la Iglesia Católica, sí. Ese es el punto, ¿no? Que tienen ellos, que el demonio quiere poseer la tierra y poseer a la gente con la finalidad cuestionable, ¿no? De matarlos o de hacerse más fuerte, no sé. ¿Y los humanos qué es lo que hacen? Pues no sé, tal vez tengan alguna misión inconclusa, ¿no? Aquí en la tierra o algo así, yo creo. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué se tiene que manifestar en un objeto? O sea, en una muñeca, en una nave. ¿Por qué? Bueno, según lo que yo sé, bueno, lo que se me ha contado, porque no se puede, no soy demonólogo, no soy experto en esos temas. He escuchado que, o sea, los demonios primero que nada vienen según la Iglesia Católica, vienen a contaminar la obra de Dios, ¿no? Vienen a corromper al humano, más que agarrar energía o algo así, vienen a hacer el mal, o sea, vienen a forzar a los humanos a que pequen. Por eso se dice tanto de que no, pues una persona poseída empieza a hacer cosas, primero que nada, contra Dios, empieza a blasfemar, empieza a atacar a otra gente, se va en índole sexual, se va a usar lenguaje de lo más vulgar, soez que se puede, y tiene aversión a cualquier tipo de simbología religiosa. Ahora, en cuanto a los muñecos o cosas que se les llaman poseídas o objetos malditos, o sea, ya digamos Anabel, como se menciona en las películas, eso es más a que ese muñeco es un demonio que no necesita de un ente humano, no necesita de una vasija, por así decirlo, para empezar a hacer daño. O sea, ese mismo empieza a pasearse por la casa, metiéndose en una muñeca, metiéndose en cualquier cosa, para causar ese daño. Es lo que yo he entendido y lo que he retenido de todas las pláticas que he tenido con gente que dicen que le ha pasado cosas así, de que la muñeca se mueve, y generalmente viene asociado a cosas negativas, ¿no? A cosas malas que pasan en la casa. Aunque también creo que es muy diferente porque cuando hay una muñeca poseída, un cuadro, cosas así, tiene que ver más bien con personas que se murieron en ese lugar o que era una persona que era dueña de la muñeca y se murió, una niña, digamos. Entonces parece que los demonios no pueden poseer cosas, nada más personas, y las cosas ya son poseídas por espíritus que eran humanos, ¿sabes? La verdad, no creo que un demonio esté interesado en poseer un objeto. No, ni No. yo. Sin duda, no le serviría para nada. Porque lo que quieren los demonios es, como dijo Oscar, es corromper el humano. Sí, eso es una guerra, vienen a destruir, ¿no? O sea, Sí, pero se ha dicho, o sea, por siglos, que hay objetos malditos, y se ha asociado mucho a de que no puedes encontrar un patrón de conducta de que, no, pues sabes que a tal emperador o a tal rey, pues sus papás no lo querían, ¿no? Él quería atención, no, era un rey, era un monarca absoluto, y de todos modos se le tenía una corona maldita, una espada maldita, algún pendiente que se dice que estuvo poseído por algún espíritu maligno. O sea, como dicen, pues tiene más sentido decir que un demonio no puede poseer un objeto, pero es una persona mala, ¿no? O sea, cuando te mueres, tu energía negativa se dice que permanece en el mundo terrenal y de alguna manera encuentra un receptáculo que viene siendo, pues digo, un collar, unas llaves, algo, o como dicen, un cuadro que dicen, ese cuadro te da mala suerte, te da mala espina. Entonces yo opino que sí es más ligado a que sí viene más separado de un trastorno mental y más a una energía negativa que permanece.
¿Qué se necesita para que un humano sea poseído? ¿Cuáles son los requerimientos ahí? Eso es lo que estaba yo leyendo y al parecer no hay requerimientos. O sea, si ves los casos más famosos, son personas que o eran católicos o cristianos y además iban a la iglesia, no eran personas malas, simplemente les pasó por alguna otra razón. No parece haber ningún tipo de patrón, digamos. Sí, y ahora que tocan el tema de los objetos también, objetos poseídos o objetos malditos y esas cosas, pues nada más ponte a pensar, cada año la Iglesia Católica Romana recibe miles de peticiones de ayuda para lo que la Iglesia denomina como infestación demoníaca. Es una infestación demoníaca, pues es la presencia, ¿no?, del maligno, ya sea en algún lugar o una zona, ¿no?, en específico. ¿Sabes qué? Es importante también aclarar que hay como niveles. Los demonios que vienen desde la creación no son como personas malas que se murieron y se convirtieron en demonios, sino son entes que Dios creó junto con los ángeles. Y bueno, de hecho son ángeles, pero son ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero aparte también hay una subdivisión y ahí es donde entra el, digamos, demonio menor más importante, que es Lilith, que era la primera esposa de Adán. Pero ella no quiso ser sumisa a Adán, aunque ella fue creada al mismo tiempo que Adán, se le pidió que fuera sumisa, no quiso, se fue del jardín de Edén, no quiso regresar, y ya fue cuando se creó a Eva. Eva, perdón. Entonces ahí podemos tener que Lilith era la primera feminista, ¿no? O sea, la primera feminazi. De hecho, ella es prostituta porque cuando se fue del jardín de Edén, ella procreó con el arcángel Samael. Samael es el arcángel de la muerte y él es uno de los pocos arcángeles que son a la vez buenos y a la vez malos porque mata a las personas. Se supone que es malo por eso, pero también es un ángel, así que es bueno en cierto sentido. Y a raíz de esa conexión entre Lilith y Samael vienen los súcubos y los íncubos, que son demonios aún menores que Lilith y menores que los demonios principales, digamos. Y esos son los demonios que atacan a las personas en la noche, que los violan. Y como les comentaba ahorita, hay una conexión muy fuerte desde niño con una persona en específico. O sea, no es al azar, sino como que ya está escogida la persona cuando nace. Y hay una explicación de que cuando los niños ven amigos imaginarios, desde la niñez, 4 o 5 años, ese amigo imaginario en realidad es un o súcubo o íncubo, que ya después va a tener relaciones forzadas con esta otra persona. De hecho, hay un caso que estaba leyendo yo de un niño que desde que nació empezó a ver a una niña que le llamaba Lucy. Luego Lucy, cuando él tenía 16 años, a ella la estaba viendo constantemente. Cuando tenía 16 años él, Lucy empezó a violarlo y le enseñó cosas sexuales. Y él se desarrolló sexualmente gracias a ese súcubo que estaba teniendo relaciones con él. Él se casó y cuando se casó con pues, la esposa, que ella no sabía nada, Lucy empezó a parecerse cada vez menos y menos y menos. Luego ellos se divorciaron, Lucy volvió y este vato como que pues, le dio miedo, ¿no? Entonces arregló su matrimonio y Lucy se fue completamente ya cuando arregló su matrimonio. Pero ahora te imaginas, ya no va a poder estar solo, o sea, porque si no está con la esposa va a estar ese demonio ahí, ¿no? Va a regresar a atormentar. Eso nos obliga a ser fieles entonces. Deja tú, eso abre la puerta, como está diciendo, como que a un trastorno, en este caso sexual. O sea, ya quisiera uno, ¿no? Que, ay, se fue mi morrita y ahí vienen los sucubos y me la paso chido y ya no estoy solo. Pero te hace pensar, tal vez en el trasfondo, te hace pensar en si ese vato se está queriendo imaginar algo para llenar un hueco que tal vez tenía desde los 5 años que él dijo que conocía a esa Lucy. ¿Sabes que sería interesante saber si a lo mejor era hijo de mamá soltera o de papá soltero? No sé, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque si no tienes una figura, se Paternal. supone, no quiero juzgar, pero se supone que si no tienes una figura paternal o maternal, Ajá. desarrollas un trastorno sexual emocional con la única persona que tienes en tu vida y creas choque, que te imaginas cosas, o que desarrollas una sexualidad no, entre comillas, normal. Tiene sentido porque si dices que la violación empezó a los 16 años, estamos hablando que está en la mera pubertad, ya en el clímax de la pubertad, ya cuando el niño pues ya, pues las hormonas lo están volviendo loco y pues el niño ya quiere
Pues, tú sabes, o sea, todos hemos sido chavitos. Bueno, pero mira, volviendo al tema así concreto de la posesión, ¿no? O sea, tal vez un sucubus, un incubus no puede poseer al 100% una persona. Sí. Tal vez puede llegar un momento en el que la persona pues se sienta invadida, ¿no? Por ese demonio, porque pues sí, literalmente está acosándolo sexualmente. Pero, como que... O sea, ¿tú crees que otros demonios tengan esa misma fijación desde pequeños los observen o los vayan estudiando o les vayan enseñando cosas, como mencionabas, para después poder poseer el cuerpo y no sé, o sea, hacer de las suyas, como quien dice? Los demonios son nada más, son inmortales, ¿no? Se supone, no sería nada más como hasta para un juego, algo hasta para entretenerse. Ajá, sí, exacto. Pero pues va ligado como mencionamos en cierto punto. Estos demonios incitan a hacer las cosas que, como mencionó Pepe, eso generalmente le pasa a personas cristianas o católicas. O sea, rama principal es el cristianismo. Entonces, esa gente se considera en la doctrina cristiana católica impuro o pecado, lo que viene siendo la lujuria, lo que viene siendo el sexo antes del matrimonio, como es el caso de los cristianos. Entonces, a cierto punto, más que diversión, es la misma incitación al pecado, despertar el deseo sexual en un niño para que peque y al mismo tiempo esté en contra de lo establecido por la misma religión. Así es, y pues contaminando el alma de esa persona es más fácil para ellos poseerlos, ¿no? Entonces están queriendo decir que el estar informado de la existencia de un ser maligno es lo que te hace susceptible a que se acerque a ti un ser maligno. Pues sí, o sea, vámonos a lo básico, es un resfriado, ¿no? Tienes bajas las defensas, que en este caso es la creencia o tu fe. O sea, estás débil espiritualmente y es más fácil volverte un receptáculo para estos demonios o estos entes que andan buscando una entrada. O sea, un virus no va a entrar a una persona sana, una persona que se alimenta bien, que tiene anticuerpos fuertes, una persona que está débil, ya sea espiritualmente, pues es vulnerable a ese tipo de ataques. Entonces, siendo ateo, yo sería invulnerable. Lo raro es que las personas ateas parece que son inmunes porque no tienen esa creencia. Entonces no te metes en tu papel. Porque si le metemos lo escéptico aquí, las posesiones realmente es un trastorno mental, es como volverte loco. Y luego tú, si tienes ese trasfondo católico, te llevan a un sacerdote, te convences a ti mismo de que estás poseído y ya empiezas a hablar en supuestamente voces. Por ejemplo, el caso que inspiró El Exorcista. El niño que inspiró El Exorcista, que se llamaba Roland Doe, él creció en un rancho, no tenía muchos amigos y las únicas personas con las que hablaba él era con sus papás y con una tía. La tía era muy espiritista y le metió a él la fascinación por jugar con la Ouija. Cuando juega la Ouija, el niño empieza a crear como esta fantasía de que tiene amigos espirituales o que tiene una conexión con el más allá. Se muere la tía y es cuando el niño empieza a decir que se mueven cosas, que siente algo raro. Ya después de algunos años lo empiezan a exorcizar porque supone que tiene al demonio metido. Pero ya es cuando, muchos años después, un autor lee las notas de las personas que están presentes y él dice que el niño repetía las palabras que decía el padre en latín, es decir, no podía hablar en latín, simplemente repetía lo que él pensaba que escuchaba y que podía repetir, digamos. También que se le aparecían llagas en el cuerpo, pero nadie revisó sus uñas para ver si se le estaba haciendo el mismo. Se movía a la cama, pero pues era el chavito moviéndose. Es decir, nadie realmente se dio a la tarea de comprobar si él era el mismo el que estaba haciendo esas cosas, metiéndose en su papel, y no un demonio. La mente hace ver muchísimas cosas que no están ahí, nada más por miedo, por desconocer algún cierto... Tu entorno completamente te puede hacer ver muchas cosas. Por eso yo siento muchas veces que la posesión es tal vez un llamado de auxilio de la persona para buscar un poco de atención directamente de alguien más, de algo que le falta en la vida, de algún trasfondo que tiene cargando la persona. Digo,
vamos a abrirnos a la idea. Puede que tal vez sí haya un demonio. Ahorita en este momento lo está escuchando este podcast. En cuanto acabemos, se le va a meter a Oscar, no sé por dónde, y va a acabar mal. Pero yo siento que, bueno, no sé, el día de hoy quiero ser el escéptico de todo esto y decir que tal vez yo siento que es algo más acá arriba en la cabeza que cualquier otro lado. Pues primero que nada, si no llego al trabajo mañana y mi jefe escucha este podcast, ya sabe por qué. Está cabrón ese rollo, ¿no? Entonces le hablan a un padre y eso tiene que estar exento de que no me paguen ese día. Tienen puntos muy válidos. Siempre va ligado a trastornos psicológicos, por así decirlo. Pero ese trastorno psicológico viene de algún lado. Un trauma muy grande. Sí es posible de que, te estoy llamando la atención o tuve problemas de chiquito y mi tía era fanática religiosa y me dijo que lo malo iba a pasar sí o no hacía caso. Entonces yo mismo creé que algo malo iba a pasar si hacía eso. Entonces, vámonos a las otras cosas. Ha habido casos inexplicables, por ejemplo, los estigmas, que es un tipo de posesión donde la gente tiene heridas similares a las que tuvo Jesús en la cruz. Eso le pasa a gente, ha habido casos de gente atea, o sea, que se consideraba ateas, que venían de familias ya sea musulmanas, ya sea de familias mormonas, etcétera, no precisamente ligadas al cristianismo, donde desarrollaron ese tipo de heridas o ese tipo de visiones, que lo único donde encontraron explicación fue en lo cristiano. Entonces, digamos, yo en toda mi vida no conocía lo que es el cristianismo o el catolicismo. Me pasa algo idéntico y exactamente igual a lo que esa religión dicta. No voy a decir es la religión absoluta, sin embargo, sí nos da pasada a que haya demonios de esa índole que nos están atacando, ya sin respetar tu creencia. O sea, tú puedes ser ateo y eso no te hace invulnerable. De todos modos, yo la verdad sí pienso que hay cierta apertura espiritual de todos, porque aunque digas, sabes que yo no creo en Jesucristo, yo no creo en Buda, aún así sé que hay un ser mayor. Al saber que hay un ser mayor, sabes que hay energías mayores a ti, y eso ya es la cabida para que algo diferente a lo que tú haces todos los días te pase. Claro, porque como existe el bien, existe el mal, ¿no? O sea, y pues, como les mencionaba, miles de casos al año no es cualquier cosa. Oye, Abraham, ¿hay un caso en particular que te haya convencido, que te haya llamado mucho la atención? Pues casos hay muchos, pero uno que se me hizo, la verdad, increíble, y por lo impactante, ¿no?, que fue. De hecho, le pasó a un sacerdote que apenas estaba comenzando su carrera, ¿no?, en la rama del exorcismo, porque pues hay que saber también que la Iglesia Católica tiene una asociación internacional de exorcistas. O sea, ya estamos hablando de que tienen una escuela en donde los educan, ¿no?, para combatir el mal y esas cosas. Entonces, este señor, él también era escéptico, él también creía que era un problema psicológico, ¿no? Pero que no era un sacerdote. Sí, era sacerdote, pero a la vez empezó a meterse en la rama de la psicología para también poder estudiar, para poder saber diferenciar, ¿no?, si era un problema psicológico o si se trataba en realidad de una presencia demoníaca. A él no le había pasado nada fuera de lo normal, fuera de descubrir problemas o trastornos mentales en las personas, hasta que en un exorcismo al cual fue llamado, en medio de la sesión empezó a salir sangre de las paredes. Entonces, pues eso, ¿cómo lo explicas? Eso sí es algo extra normal, ¿no? Ajá. Pepe, ¿y si tienes el audio del caso de Nash, de la mano peluda? Sí, ese caso no lo voy a poner completo, pero llama un chavo que él siente que hay algo dentro de él, que hay alguien dentro de él, dice. Y le empiezan a preguntar si de pronto le han salido llagas o golpes, cosas así. Él dice que sí. Dice que su vientre se mueve como si tuviera algo dentro. Dice que le cambia la voz a su hermano, lo escuchó y se asustó. Entonces ponen a un sacerdote en la línea para exorcizarlo, digamos, por el teléfono, y empiezan a rezar. Y es cuando Nash
empieza a repetir los rezos, es cuando, digamos, empieza a sufrir esos síntomas de que está poseído y es cuando se escucha la voz, que le cambia. Aquí el audio original de La Mano Peluda, donde se escucha claramente la distorsión de la voz. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Hecho Nash, entonces repite, renuncio Renuncio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a todo demonio a todo demonio de la Santa Muerte. de la Santa Muerte. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús rompo todo pacto rompo todo pacto que hice por ignorancia que hice por ignorancia y clamo a la sangre y clamo la sangre del Cordero de Dios del Cordero de Dios para que limpie mi alma. para que limpie mi alma. ¡Regresa! Es muy importante. Nash, regresa. Nash, repítelo, lo tienes que dejar hablar, tus lenguas demonios están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Ya se me hace mucho a mí decir, ¿sabes qué? Pues sí, esto ya es un problema psicológico. Cuando todos te describen lo mismo, fuerza inhumana, lenguas desconocidas, contorsiones del cuerpo que se consideran imposibles para la fisiología de la persona. Se comentó en el podcast pasado sobre la chava que encontraron aquí por Plaza del Sol que estaba literalmente pegada en la esquina del techo de su casa. Estamos hablando de casas muy grandes. O sea, se hicieron cosas sobrehumanas que por más que te sientas loco, tengas un trastorno de personalidad múltiple, no te va a dar una personalidad múltiple la fuerza de subirte o la capacidad de subirte al techo y hablar otras lenguas y contorsionarte en formas, pues para muchas personas entrenadas o no entrenadas, imposibles. Pues ahí sí ya te deja la duda, ¿no? O sea, sí hay algo fuera de lo común en este tipo de situaciones como la posesión demoníaca. Pero eso es suponiendo que todo eso sea verdad y que las personas no tengan, digamos, no tengan en la mente esa idea de que algo está pasando y ven las cosas como las quieren ver. Yo les contaba hace rato que una antropóloga estaba contando que ella vio un video de un supuesto exorcismo y antes de ver el video vieron las notas del antropólogo que estaba describiendo qué es lo que estaba pasando. El antropólogo escribió que la persona que estaba poseída levitó de la cama, estaba flotando por arriba de la cama. Entonces leen este reporte de un antropólogo famoso, ven el video, después de eso, las personas que están como estudiando precisamente de cómo una persona puede malinterpretar las cosas por lo que ya tiene en la cabeza y piensa que va a ser verdad. Y en el video no se ve absolutamente nada de levitación, simplemente se está contorsionando esta persona poseída. Y su espalda pues no está tocando la cama, pero los pies y los hombros la están tocando. Pero lo quiso ver como una levitación. ¿Qué es lo que comúnmente se ve en posesiones? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Bueno, en la posesión cristiana católica los signos más comunes, primero que nada, son visiones, interacciones con seres que posiblemente no estén ahí. Sí, que escuchas voces, ¿no? Escuchas voces. También se pasa lo de empezar a hablar en lenguas. Lo del fuerte de Dor me llamó mucho la atención, que empieza a oler como a plástico quemado o azufre. Ajá. Azufre, que generalmente se relaciona con señal. Con el infierno, ¿no? O sea, ahora, esto no nos estamos basando en el infierno de Dante, nos estamos enfocando en el infierno católico cristiano. El olor a azufre, mucho frío en la zona donde está esa persona. La persona empieza a mostrar aversión a cualquier simbología religiosa. Se le caracteriza por fuerza sobrehumana también, o hacer, no nada más fuerza, no le va a pegar a alguien y aventar el mueble al otro lado del cuarto, ¿verdad? Pero también pues involucra puede ser, que pueda levantar cosas que no podía, moverse en maneras que no podía antes. Sí, se vuelven muy violentos. Sí, o sea, se les caracteriza por violencia, por ira, por
¿Y sabes cuándo empiezan las señales de violencia en el ser poseído? Cuando empieza a ver que están tratando de sacar el demonio del cuerpo, ¿no? El demonio luchará por retener aquello que ha conquistado, y es por eso que es un acto violento, ¿no? Es una cuestión territorial. El demonio quiere poseer la tierra, cuerpos, lugares. Oigan, y si se mantiene con la posesión, ¿a qué grado es el que llega? ¿Simplemente a matar a la persona o hay gente que vive en simbiosis con el demonio? No, la persona muere. Se supone que la persona, Ese es el fin. después de la posesión, muere. O sea, el demonio hace todo lo que tiene que hacer. La persona, obviamente, no aguanta todo lo que es siendo el estrés físico y psicológico, y al final, pues colapsa, ¿no? O sea, se muere ya de inanición por no comer o por las bajas temperaturas, etcétera. Pero sí, al final se supone que si no se trata, no hay algún tipo de interacción para tratar de quitar eso, o sea, la persona se muere. Sí, de hecho, en el caso de Emily Rose, ella decía que los demonios le impedían comer, o sea, ellos se lo tenían prohibido. Y es por eso que enferma y pues está en situaciones una situación ya deplorable, ¿no? Ahorita Eric estaba diciendo que a lo mejor es algo físico que está causando una reacción en la persona y la persona ya lo toma del modo que lo quiera tomar, ¿no? Estaba leyendo más del caso que inspiró a la película de Emily Rose, y esta chava a los 16 años empieza a mostrar signos de una enfermedad mental. De hecho, la diagnosticaron con epilepsia y le empiezan a dar estos ataques de epilepsia, empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas. Esto a los 16 años. Ya para cuando tiene como 22, 23 años, su enfermedad mental la hace que se deprima tanto que se encierra en su mundo completamente, y llega a tal punto de que empieza a tomar su propia orina y empieza a comer insectos, y ya es cuando ya le llaman un exorcista, porque los papás pues ven que no es normal, obviamente, y le hacen exorcismos. Le hacen de hecho 67 exorcismos, durante los cuales no está comiendo, no está haciendo absolutamente nada para sobrevivir, pero ella en su pedo mental, no es porque pasará algo realmente. Y ya cuando cumple 24 años, ella se muere pesando 30 kilos para una persona de 24 años. Y a los papás los intentaron dar a la cárcel por no haberle dado comida, al padre también. Por maltrato. Por maltrato, sí, pues no le estaban dando comida y se murió desnutrida. Pero todo esto viene por algo diagnosticado, que fue epilepsia del lóbulo. Pues sí, pero qué raro. O sea, ella decía que no quería comer, o sea, que lo tenía prohibido por los demonios, ¿no? Que la poseían. Porque en este caso dicen que no fue uno, sino varios, ¿no? Que estaban dentro de ella. Tradicionalmente hay 3 niveles de problemas demoníacos. Está lo que es la infestación, que se da cuando un demonio está activo en un lugar o espacio. Opresión, que ocurre cuando se ha concentrado en una persona en concreto, ¿no? Y posesión, cuando esa persona permite que el demonio tome control de su cuerpo, y como pasó en este caso, pues ya le prohibían comer, le hacían comerse su orina, comer insectos, hacer cosas pues que un enfermo mental igual, y no sé, pues está raro, ¿no? Quiero a lo mejor pensar que si ahorita nos ponemos a buscar varios casos así, creo que podemos encontrar no más de alguna persona con algún trastorno mental que está comiendo insectos o que está bebiendo su propia orina. La verdad, creo, y eso bueno, yo estoy utilizando tal vez a la cultura mexicana, pero quiero pensar que puede utilizarse en cualquier otro tipo de cultura. Llega un momento en el que tal vez la ciencia médica, las cosas que nosotros conocemos no nos dan una explicación, e intentamos buscar algo más. Al momento de que le damos la importancia de algo más, dejamos que algún ente, dígase un sacerdote, dígase un curandero, dígase una bruja, se acerque a nosotros para decirnos qué está pasando. Nos va a llegar claro con una idea completamente distinta. Su hijo está poseído, su hijo tiene un encantamiento, su hijo está embrujado, su hijo es esto, y terminamos nosotros también ayudando a que
esta idea crezca en una persona que está tal vez con un problema mental. Lo hacemos creer que, ¿sabes qué? No estoy mal, se me metió el diablo, se me metió Lucifer, se me metió un vato o algo. Sí, se le refuerza a la persona Exactamente. el pensamiento y se vuelve un círculo. Exactamente. Ella reacciona, los papás traen al padre, el padre le dice que está poseída y se toma el papel muy en serio. Cuando tal vez sea a lo mejor con la asistencia oportuna de algún psicólogo o alguien en verdad entrenado para esta situación, que él hubiera intervenido, tal vez hubiéramos podido evitar este problema desde que se detecta, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar que en el caso que mencionó Pepe de Emily Rose, que en el 73 ella pues empezó ya a escuchar voces demoníacas, empezó a tener aversión a las cosas religiosas. Pues se menciona en el artículo que nos enseñó Pepe que, o sea, ella no podía caminar donde hubiera crucifijos, el agua bendita le hacía daño y sabía de alguna manera cosas de otra gente que ella no conocía. O sea, ella podía llegar a alguien y ella podía saber cosas muy, muy secretas, muy profundas de esa persona sin haber tenido contacto antes con ella. Es lo que dicen. Sí, entonces, ahora, pasa que como si dijeras tú, no, oye, voy a ponerle algún representante de la religión para reforzar que ella piense que está poseída. Pasaron 2 años, de hecho pasaron 2 años, empezó en el 73 y en el 75 fue cuando por fin la iglesia mandó un padre para que pudieran, como mencionó Eric, reforzar esa creencia que estaba poseída. Pero en esos 2 años, antes de que ella tuviera algún contacto con algún padre o con algún representante de la religión que le reforzara eso, ella ya tenía los síntomas de posesión, cosa que ella desconocía totalmente, cosa que concuerda con todos los casos de posesión o la mayoría de los casos de posesión, de que la persona no sabe que está poseída y ya cuando llega un padre le dice, ¿sabes que si estás poseída? Y al fin y al cabo, vaya, es lo mismo que todos antes de conocer a un padre ya hacían, escuchar demonios, hablar en lenguas y tener aversión a lo religioso. Entonces, yo concuerdo que en algún momento tú puedes ser reforzado por buscar una razón de lo que te está pasando y decir, ¿sabes qué? Pues viene un padre y me dijo, estoy poseído. Sin embargo, si eso te pasa 2 años antes de que un padre te diga estás poseído, y eso le ha pasado a muchísima gente, pues ya nos da un patrón de conducta que realmente la única explicación viene ligada a una posesión demoníaca. Me gustaría indagar más sobre el exorcismo en sí. Por ejemplo, ¿qué método es más eficiente o qué se tiene que hacer para poder exorcizar un demonio? Mencionaban, según sacerdotes, que es muy importante conocer a quién se están enfrentando. Bueno, saber el nombre del demonio supuestamente tiene más impacto en el resultado final, ¿no? En poder lograr liberar a esa persona de lo que la posee. Me comentaba Pepe que se le hacía muy extraño que cómo era posible, ¿no? Que ya conociendo el nombre del demonio pudieran lograr un impacto mayor en sus oraciones. Yo digo que tiene un poco de lógica porque pues sabemos que el demonio va a resistirse a revelarse, a revelar su identidad, ¿no? Y pues también sabemos que demonios hay muchos tipos de demonios, cada uno tiene un propósito en las personas o en el mundo en sí. Entonces, yo digo que el saber el nombre del demonio el nombre del demonio y qué es lo que quiere, ¿no? Puede ayudar a hacer de esa batalla algo más fácil para los sacerdotes. Si sabes la enfermedad que estás atacando, es más fácil administrar una medicina. Aquí en esta parte vamos a incluir el audio de la posesión de Emily Rose o Annalise Mitchell. Y esto ya habiendo escuchado lo de Nash que ya pusimos anteriormente. Esta grabación del exorcismo de Emily Rose no está sacada del film, es supuestamente un audio real grabado en esa época. Sí, y está en alemán, pero... Está en alemán, pero ella alega, bueno,
o su voz está diciendo que no habrá paz, ¿no? Eso es lo único que se logra como a entender. No habrá paz, no habrá paz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nein, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage die ganze Wahrheit. Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir. Sage die ganze Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die scheiß Ding tragen muss zum Beispiel. Zum Beispiel wann? Oh, Sie müssen als Priester erkennbar sein. Wie der anhält und der Flaschenbeichte. Oder die Drecksau da draußen. Oh. Alles zu sagen, was du zu sagen hast. Im Namen Jesu und im Namen... Solle zum Beichten. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir. Nein! Yo quería hablar ahorita, cuando estaba preguntando a Jesús cuál es la forma de atacar al demonio. También cuando estaba leyendo sobre eso, precisamente, leí sobre cómo la iglesia pudo determinar que 2 casos eran falsos, que la persona estaba actuando, digamos. Se supone que a una de las personas le dieron agua bendita de tomar y no reaccionó porque no sabía que era agua bendita. Y además utilizaron una llave cubierta por un pañuelo y le hicieron creer que era un crucifijo. Y esta persona reaccionó mal a que pensara que era un crucifijo, en realidad siendo una llave. Entonces dijeron, no, esto no es real porque no reaccionó al agua bendita, pero sí reaccionó a algo que no es un crucifijo. Y se supone que Emily Rose sí reaccionó mal a las 2 cosas, pero no sabemos si hubo ese intento de probar si era verdad o no. Porque en ese momento yo creo que un sacerdote no va a tratar de... Exorcizar. No va a tratar de demostrar que es falso, simplemente va a llegar con su crucifijo y aventando agua bendita y esta persona ya sabe qué es lo que está pasando. Otra cosa que leí que es de aquí en México, y eso se me hizo como la prueba de que todo esto es para poder explicar cosas a las que le tenemos miedo. Se supone que en el 2015 o 2016 hubo una junta en la Ciudad de México a la que fueron varios arzobispos y fueron varios sacerdotes importantes de la Iglesia Católica e hicieron, entre comillas, un exorcismo nacional, porque decían que México estaba siendo atacado por demonios de la violencia y demonios de las adicciones y cosas así. Entonces ellos hicieron esta misa privada para exorcizar a todo México, ya que era como impresionante lo que estaba pasando en el país. Y obviamente no han cambiado absolutamente nada las cosas. Fracasó totalmente. No sé si tenga que ver con eso que decía Abraham de que no estaban atacando al demonio específico que estaba causando esto, que yo no sé cómo pueda eso ser importante si se supone que Dios debe saber quién es ese demonio y a través de los sacerdotes debería como actuar, pero falló rotundamente. Y eso es lo que se mencionó anteriormente, o sea, el demonio por eso posee a una persona, para engañar, porque Dios sabe quién es el demonio, si el demonio se aparece como tal, pues se ataca al demonio. Si es una persona, pues es como se le llama generalmente, un hijo de Dios. Entonces, lo que tú mencionas, pues sí, a cierto punto, a mí, o sea, que yo tengo cierta creencia en lo espiritual, sí se me hace un poco ridículo hacer una misa o un exorcismo masivo para todo el país, ¿no? Chingue su madre, ya no hay demonios y todos en paz, ¿no? O sea, es como, tenemos a 150 enfermos en el seguro y vamos a darles a todos paracetamol por seguido, ¿no? Oye, o sea, eso sí pasa. obviamente sí, o sea, sí pasa, ¿no? Pero pues sabes que no funciona. O sea, obviamente cada mal se tiene que atacar con diferentes, tanto estrategias o tratamientos diferentes. No puedes tratar a alguien con bipolaridad con lo mismo que tratas a alguien con vértigo. O sea, realmente es un trastorno psicológico o psiquiátrico y al mismo tiempo merece su tratamiento específico. Entonces no puedes generalizar una misa. Eso sí ya lo considero yo un show mediático de parte del arzobispado mexicano, sin entrar acá en chairismos de la UNAM, ¿no? O algo así. Entonces, por eso sí se han dado casos, o sea, se ha escuchado de voz en voz de que ha habido posesiones aún en nuestros tiempos, y así como se ha hecho, siempre se tiene que hacer
como pues específicamente para atacar ese mal, ¿no? O sea, no vas a atacar a todos por igual. Creo que uno decide qué tan, y esto aplica para lo bueno y lo malo, qué tan grande es tu Dios o qué tan fuertes son tus demonios. Depende enteramente de ti. La vemos y tal vez si lo piensas, tú vas a conocer a una persona que tiene una fe enorme, y otra gente que cree con esa misma fe en cosas, dígase, de demonios, cosas de esoterismo, ese tipo de cosas. Depende de qué es lo que has vivido, a qué es lo que a lo que tú crees. Sí, depende de qué tanto permites. Exactamente, qué tanto permites que ese tipo de cosas puedan influenciar sobre tu vida, qué es lo que va a seguir qué es lo que vas a tener con ese tipo de problemas, a lo que los vas a ir a decirlo de una manera, los vas a ir arraigando. Sabes que tú no estabas en el episodio pasado, pero yo platiqué de la tía de mi papá que tenía, ella ya murió, tenía esquizofrenia. Y ella veía personas, que eso pues, cualquier persona que tenga un trastorno así lo va a ver, ¿no? Pero también se supone que ella sabía cosas que no debía saber. Por ejemplo, mi tía, que vivía en un cuarto que esa señora rentaba, platicaba con su esposo y platicaban pues no gritándose, obviamente, ¿no? Como tienes una conversación normal. Y al siguiente día esta señora le daba consejos a mi tía sobre la situación de la que estaban hablando ellos. Y dice mi tía, es que no había forma de que supiera qué estaba pasando o que hubiera escuchado. Bueno, tú no sabes si estaba escuchando realmente. Pero nadie nunca pensó que estuviera poseída. Pensaban que pues estaba enferma porque estaba enferma. Pero una persona súper religiosa hubiera pensado inmediatamente que era una posesión. Recuerdo también que mi tía me platicó que ella tenía un crucifijo en su cuarto, en esa casa en la que vivía esa señora. Y dice que una vez se escucharon unos ruidos muy extraños. Y al siguiente día ve el crucifijo y el crucifijo tiene alrededor de la longitud del crucifijo una marca en la pared como si hubiera dado vueltas el crucifijo. Pero ahí se quedó, nadie más intentó llegar más allá. Más a fondo. Sí. ¿De qué murió tu tía? No, pues de salud ya estaba muy, muy grande. O sea, estaba muy grande, entonces pues, ¿cuántos años tenía? No sé, pero O sea, ya un tenía aproximado. Más de 80. Sí, Más de 80 años y aún así tenía un oído súper desarrollado como para poder escuchar a través de las paredes una plática que tú podrías tener con otra persona. O sea, entonces para poder razonar o crear en tu mente algo que, o sea, realmente le pasó a la persona del cuarto de enseguida, pues eso ya es suficientemente pues prueba de que algo fuera de lo normal estaba pasando ahí. ¿Qué tal si ese algo fuera de lo normal es simplemente que está desarrollando, no sé, algún desarrollo en su sistema auditivo? ¿Cuántas veces no hemos visto a esas personas que pierden la vista y empiezan a desarrollar, no sé, un sistema auditivo muchísimo más desarrollado para compensar la falta de la vista? Claro, no voy a caer en específicos porque la verdad no sé qué fue lo que pasó en este caso, pero bueno, vamos a abrirnos un poco a la idea. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Esta persona usó su vista por 30 y tantos años, no sé, le detectaron un glaucoma, se queda completamente ciego y empieza a desarrollar un sentido del oído que a lo mejor tal vez tuvo desde un principio, pero al momento de ya no depender enteramente de su vista, empezó a utilizar. O hay intuición, tú sabes cuando una pareja no está bien y a lo mejor puedes saber si ves que no llega con mucha comida, hay problemas económicos, o si de pronto no se están hablando, hay problemas sentimentales. Yo no sé si les habría dicho algo específico o simplemente se van a resolver las cosas, o cosas así que ella le dio mucha importancia, pero realmente no tuvo nada de sustancia, simplemente algo que cualquier persona diría cuando ves que no le va bien a una pareja. Bueno, pues en cierto punto ya se deja más a criterio. Ahí en los audios antes expuestos tienen países distintos, tienen bastantes años de diferencia, tienen contextos diferentes, no había la difusión mediática que tenemos ahorita. Entonces, a mi punto, no hay coherencia de que todos sean tan similares estos casos de posesión, tanto el de Nash como el de
Emily Rose o Annalise Michel, o el caso del Poltergeist, porque hubo cierta posesión y hay grabaciones de ello, como una niña de 6 años puede hablar con la voz de un hombre de 70, porque las cuerdas vocales de una niña no pueden realmente interactuar de esa manera. Ya esto ¿Tenemos es ese una audio? descripción. Sí, lo pusimos. Pero hay posesiones documentadas en tabletas de piedra hace miles de años. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que empezó desde el catolicismo, fue desde antes, desde los sumerios. Sí, entonces, yo no conozco persona que no sepa, al menos crea o no, de supuestas posesiones. Entonces decir, una persona que no sabía, que nunca escuchó, no sé. O si es un problema mental, pues simplemente es como se presenta ese problema mental y ya. Yo les repito, como existe el bien, existe el mal. Y si es posible que si no crees en Dios, no creas en el demonio, ¿no? Pero pues ya creer en alguna de las dos cosas, pues empieza esa guerra, ¿no? Por ver quién conquista a quién y por ver quién gana. Y pues simplemente, como lo mencionaban mis compañeros, todo depende hasta dónde permitas tú que cierta fuerza pueda controlarte. En el tema del Poltergeist de Enfield, es la casa que se considera la casa más embrujada de todo el Reino Unido. Es donde se supone que una familia empezó a ver cosas muy raras en su casa, ¿no? Escuchar sonidos, se movían las cosas, había golpes, había voces, había apariciones. O sea, la verdad fue algo muy sonado en Reino Unido. Se hizo la película El Conjuro 2 basada totalmente en eso. Obviamente hubo cierta transgiversación hollywoodense, ¿no? Para pues meterle más. Sin embargo, sí, ahí se toma el caso de una posesión. Una niña de 6, 8 años tuvo interacción directa con lo que viene siendo el ente. El poltergeist se conoce por poseer una casa. El poltergeist es un espíritu que habita una casa y la casa le pertenece al espíritu. El espíritu se adueña de la casa. El poltergeist habita en el cimiento de la casa y en los objetos dentro de ella. Ahora, se mencionó en esa película, y en ese caso... En este caso pasó, se dio la posesión. Sí, se poseyó una persona mayor, que cerca de unos 70 años, masculino, en una niña, y está la grabación, como la niña de un segundo a otro empieza a hablar literalmente como un hombre de 70 años. Estamos hablando también cerca de los 70s. Y fue como en el 77 que pasó eso. Did any friends go with you? Yes, all of them. All the dogs, 68 dogs. And what do you got 68 dogs for? So that they can protect me from you killing me. They can bite your head off. How can we kill you, Bill? You can shoot me off. Now how can we shoot you if we can't see you, Bill? By praying to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. By praying to God. By praying to God. So, what you're saying is we couldn't get rid of you by praying to God? Yes. Como escucharon en el audio anterior, tiene pues una similitud impresionante con la modulación de la voz de los dos casos mencionados anteriormente. Se me puso la piel chinita, la verdad, de pensar nada más en la situación, ¿no? O sea, una niña, cómo puede ser expuesta a ese tipo de cosas. La niña no sabía ni qué rollo, ¿no? O sea, una niña piensa en jugar, y más en los 70, o sea, no tienes internet, o sea, tú sales a jugar con tus amigos al fútbol, ¿no? O al futsi, como le dicen en Inglaterra, y después eres un hombre de 70 años que quiere sacar a todos de su casa, cueste lo que cueste, con violencia, y o sea, atacas a tu familia. Puede haber sido cualquier tipo de
problema psicológico, pero quedó que realmente la niña se identificó como el dueño de la casa. Que, o sea, como una niña de 6 años se va a grabar en el nombre del dueño de la casa y actuar como él. Pero la verdad, para mí no tiene sentido y yo estoy... Pues a mí sí me da bastante angustia saber que existen ese tipo de casos. Jesús, ¿tú qué piensas en general de todo esto? Es un caso bien interesante, especialmente cómo se consiguen las armas o los rituales necesarios para poder aliviar a la persona, al objeto que está siendo poseído, qué son los requerimientos y qué es lo que, si es que hay una forma de evitarlo y poder salvar a la persona. Abraham. Yo les comentaba ahorita que pues existen dos bandos, ¿no? Yo sí creo mucho en eso porque he leído sobre casos, he visto, bueno, conozco gente a la que le ha pasado algunas cosas. Siempre va a haber muchas historias, ya depende de cada quien creerlas o no. Hay casos increíbles que llegan a lo más perturbador y horrorífico, ¿no? Y estamos hablando ya de daños físicos, de que la persona, la mayoría de los casos, pues termina muerta. No sé, lo dejo a su criterio, muchachos, y pues espero que si les interesa, sigan estudiando un poco más sobre el tema para, si llegan a enfrentar algo así, pues ya sepan cómo conllevarlo, ¿no? Eric. Pepe Pérez, dinos tu punto de vista, por favor. A mí esto de los demonios es, aún siendo escéptico, es lo que más me llama la atención, porque si en algún momento descubrimos que hay fuerzas sobrenaturales, yo pienso que es lo más posible, digamos. Por eso de que existe el bien, existe el mal. Así que si llegara a existir, yo creo que es lo más normal, digamos. También me parece que eso de que hayan muchos casos, sobre todo muy viejitos, que no se investiguen, como por ejemplo el que les conté más reciente, yo creo que eso tiene que ver con lo poco que entendíamos de la mente antes. Ya entendemos más de la mente, así que ya es más fácil tratar a una persona que tiene cualquier tipo de enfermedad mental, se le dan sus medicamentos y ya está bien. Pero sí hay cosas muy extrañas, hay cosas que a veces vemos o a veces pasan. O no sé, ¿qué sientes? Algo puede haber ahí. Sigo sin creer que sea algo tan fuerte como para acabar con la vida de alguien y más bien es simplemente la dejaron morir. Tuvimos hoy a Eric Sánchez, un invitado especial. Dinos qué te parece este tema, Eric. Me gusta mucho la manera en la que terminaste esa explicación. Creo que todo, absolutamente todo en esta vida tiene algún cierto tipo de explicación. Tal vez hasta para sentirnos mejor muchas veces nos gusta pensar que hay una intervención divina o en algunos casos alguna intervención demoníaca, que es lo que tiene que ver directamente con esto. Creo que últimamente depende de nosotros utilizar el razonamiento antes que el miedo para llegar a cualquier tipo de conjetura con algo así. No quiero descartar completamente la posibilidad de que algo así pueda suceder, porque tal vez puede suceder, puede que no tenga alguna explicación para nosotros, pero tal vez me gustaría cerrar con una pequeña cita: no dejes que el miedo llegue a ti, porque cuando llega el miedo es cuando llega la oscuridad. Creo que es algo muy acertado en este momento. Creo que tenemos que abrir un poco más los ojos para este tipo de situaciones, utilizar un poco más el cerebro, no tanto las emociones, no tanto dejarnos llevar por el momento y, bueno, saber la manera correcta de cómo vamos a defendernos ante una situación así. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio de Señales Podcast. Los esperamos la siguiente semana. Jesús Villalobos, Óscar Escárzaga, Pepe Pérez y Abraham Villaseñor. Yo soy Eric Sánchez y que tengan una excelente noche.